Gracias a todos por participar y voy a presentar a nuestras disertantes, que las tienen ustedes en la pantalla, en la parte superior. Sofía Azul Quiroga es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Tecnología Educativa por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de enseñanza media y superior en Ciencias de la Educación, también por la Universidad de Buenos Aires, y profesora para la educación primaria por el Instituto Superior de Formación Docente número 1. Trabajó como docente del nivel primario y como coordinadora pedagógica en escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Está a cargo de las cátedras Educación a Distancia y Educación en Entornos Virtuales de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Isidro. Forma parte también de la cátedra Comunicación y Educación de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. Participa en propuestas formativas nacionales y latinoamericanas. Forma parte del equipo pedagógico del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Y en el Colegio Pestalozzi, colegio de nuestra comunidad, se desempeña como coordinadora de tecnología educativa en los 3 niveles. Julieta Rato es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Tecnología Educativa y maestranda en Tecnología Educativa, todos por la Universidad de Buenos Aires. Adscripta de la Cátedra de Educación y Tecnología de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, también de la Universidad de Buenos Aires. Formó parte del equipo tecnopedagógico de la Universidad Nacional de Hurlingham. Forma parte del equipo pedagógico del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Se desempeña como tecnóloga y asesora en escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Y en el Colegio Pestalozzi forma parte de la coordinación de tecnología educativa también en los 3 niveles educativos. Bueno, muchísimas gracias a Sofía y a Julieta por haber aceptado esta convocatoria y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un honor y un placer para nosotras poder compartir y ser parte de estos espacios de intercambio. Y teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo y conversando con Patricia, pensando en qué fecha, qué momento era el más oportuno, nos pareció que este momento, donde todavía no están nuestros estudiantes en la escuela, era un momento oportuno para tener este primer encuentro, para iniciar y compartir algunas nociones respecto al trabajo que implica el diseño de materiales didácticos y las decisiones docentes que implican su elaboración, en particular los soportes visuales, para pensarlos como una herramienta pedagógica. Así que vamos a arrancar con una presentación. Cualquier comentario, cualquier duda que vaya surgiendo, les pedimos si las pueden ir escribiendo por el chat, que las vamos a ir retomando a medida que avanzamos. Entonces, en primer lugar, y para comenzar, nos gustaría explicitar algunas preguntas que van a guiar este encuentro, que tienen que ver con a qué nos referimos cuando hablamos de diseño de materiales, de qué hablamos cuando hablamos de soportes visuales y por qué consideramos que pueden ser una potente herramienta pedagógica. En términos generales, entendemos por material didáctico o material de enseñanza, que también se lo llama de esa manera, a cualquier elemento o objeto cultural, que puede ser físico o digital, que fue elaborado para ser utilizado en una determinada situación educativa. Es decir, que fue pensado con una intención de facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ya sea porque lo elaboramos nosotros como docentes, como apoyatura de una clase, que es el uso más clásico que se le da, o porque se utiliza también para la interacción o la intervención propia de nuestros estudiantes. Entonces, con esta definición, podríamos decir que este tipo de materiales mediaron el trabajo docente y lo siguen haciendo, los contenidos curriculares y la construcción del conocimiento ya desde los orígenes del sistema educativo moderno. Materiales didácticos existen hace un montón de tiempo. Que uno de los ejemplos más claros que tenemos es el famoso y amigo también manual de texto, ¿no? El libro de texto
que así como tiene sus ventajas y sus lados positivos, también tiene algunas cuestiones que limitan la tarea o las posibilidades, que es interesante también para pensar y discutir entre todos. Entonces, respecto a lo que tiene que ver con la producción de este tipo de materiales, resulta interesante interrogarse acerca de algunas cuestiones en las que vamos a ir adentrándonos a lo largo de este encuentro, que tiene que ver con cuáles son las dimensiones que se articulan, que se entrecruzan en la producción y qué relaciones podemos identificar entre los materiales y los contextos de producción. ¿Por qué estas preguntas? Porque una de las decisiones que tomamos como docentes al momento de planificar es elegir cuáles son los recursos y los materiales que vamos a usar en cada secuencia, en cada proyecto, en cada actividad. Y la elección y el uso de los materiales didácticos cobran sentido en tanto están enmarcados en los propósitos de la planificación, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que los estudiantes vivencien, que los estudiantes aprendan, que los estudiantes hagan? No va a ser lo mismo, no va a ser el mismo material que utilice si quiero que logren elaborar una definición, que si quiero que puedan jerarquizar conceptos o que los relacionen, solo por dar ejemplos, ¿no? Entonces, en esta instancia hay dos cuestiones prioritarias a tener en cuenta respecto a cuáles son las decisiones que tomamos como docentes al momento de seleccionar los recursos y los materiales para nuestras propuestas, que forman parte de decisiones que son cotidianas en realidad y que tomamos desde nuestro rol y a veces frente a esta cotidianidad es necesario, resulta necesario tomarse el tiempo para pensar estas cuestiones que pueden resonar obvias, pero que en realidad no lo son. La primera tiene que ver con poder reconocer el contexto, ¿no? Y acá la primera consideración, cuando pensábamos con Julieta en ¿no? qué información, qué material, qué traer, qué podía aportar frente a esta cuestión, tiene que ver con la importancia que tiene que ver con el contexto desde y para el cual se diseña el material de enseñanza. Traemos un concepto de Cristóbal Cobo, que es especialista en educación y en tecnología, que define el contexto como el conjunto de circunstancias, tanto físicas como simbólicas, que favorecen una determinada forma de enseñar y de aprender. Entonces, poder mirar el contexto implica poder hacer un análisis previo de las potencialidades y de los recursos con los que se cuenta, que forman parte del entramado también para contextualizar el momento de pensar qué material didáctico quiero proponer. En líneas generales, conocer el contexto enriquece la experiencia. En tanto, por ejemplo, me puedo preguntar si tengo espacio en el aula para poder, por ejemplo, modificar los bancos de lugar y jugar con distintas agrupaciones. Si cuento con dispositivos tecnológicos, cuántos tengo, en qué momentos los puedo utilizar. Si puedo utilizar otros espacios más allá del aula para dar una clase y para trabajar con materiales didácticos. Y esto se enlaza directamente con pensar quiénes son nuestros destinatarios, ¿no? A quién estoy pensando cuando estoy diseñando un material didáctico, que tiene que ver con preguntarse si ese material es adecuado, si concuerda con los conocimientos previos que tiene, si concuerda con las competencias, con las habilidades digitales, con los intereses, también con las motivaciones del estudiante y con sus formas de aprender y los tiempos. Todos sabemos que en un grupo de clase no todos aprenden de la misma manera ni con los mismos tiempos. Entonces, esto ya nos da una pista de que no necesariamente el mismo material es útil en todos los contextos ni con todos los estudiantes. Puede ser que a un colega le resulte sumamente útil cierto material y a mí no. Entonces, esto aleja un poco esta idea que no vamos a traer una receta de cuál es el material ideal, sino que vamos a traer algunas pistas y vamos a abrir distintas puertas para ir pensando y para ir generando distintos criterios que nos permitan elegir el material didáctico más adecuado.
históricamente los libros de texto y los manuales siempre ocuparon el centro de la escena educativa y nos traían un poco este doble desafío, ¿no? De pensar que contamos con un material que fue creado por expertos, ¿no? Una curaduría ajena a nosotros y que por lo general la tenemos que elegir antes de conocer a nuestros propios estudiantes. Vieron que por lo general se elige a fin de año antes de conocer, si bien tenemos las pistas que nos pueden proporcionar nuestros colegas, los docentes que tienen el curso, siempre elegimos como con una suerte de apuesta y ojos cerrados que durante el año, a medida que vamos conociendo a nuestros estudiantes, vamos tomando distintas decisiones eh, que van ajustando y adecuando ese material para que no sea el centro de escena de clase, sino que sea una herramienta más que se utilice y se adecua mejor a las necesidades y a mis propósitos de enseñanza. Al hablar de materiales digitales, existen un montón de formatos, son muy variados y muchas veces se combinan entre sí. Y esa potencialidad está relacionada con la intención pedagógica con la que se utilizan y con la experiencia de aprendizaje que quiero promover. Por eso acá traemos un concepto de Howard Gardner, que es un psicólogo, es un investigador, que centró sus investigaciones en el análisis de el desarrollo de las capacidades cognitivas. Y entre esos conceptos, él plantea la idea de una mente sintética que él caracteriza como la capacidad de poder recabar información de diversas fuentes, poder comprenderlas, poder evaluarlas, poder agruparlas para que tengan un sentido individual y colectivo al mismo tiempo. Entonces, algunas preguntas que podemos hacernos como educadores, teniendo en cuenta este concepto, son cómo jerarquizar y ordenar información y contenidos, cómo potenciar las ideas utilizando diversidad de formatos y soportes, y cuáles son las ventajas de esa curaduría y de la creación de contenidos. Bien, siguiendo con esta línea, Sofía había esbozado algunas preguntas al principio que iban a guiar un poco este encuentro, y una de ellas era poder clarificar un poco de qué hablamos cuando hablamos de soportes visuales. Porque tal como mencionó recién, hay una variedad de formatos, hay una variedad de objetos hoy en el mundo digital en el que es difícil englobar todo bajo una misma definición. Nosotros elegimos tratar de definir a cualquier soporte visual como cualquier objeto digital que nos permita plasmar alguna idea o expresar alguna idea de manera más rápida e intuitiva para poder compartirlas y que sea captada por el usuario, en este caso serán nuestros estudiantes, de manera más simple, a nivel visual sobre todo. ¿A qué nos referimos con plasmar y expresar ideas? No solo al contenido, sino a todas las decisiones que nos van a posicionar a nosotros en algún lado respecto a ese contenido también. Y vamos a hablar un poco de esas decisiones adentrado un poco más el encuentro, pero lo que sí queremos dejar en común con ustedes es que los materiales digitales tienen algunas características que son específicas de lo digital y quizá no de lo analógico. En el campo de la tecnología educativa es muy común poder observar y estar muy atento a los objetos culturales, que son espacios donde nuestros estudiantes están, habitan y conocen, para tratar de encontrar pistas que nos permitan pensar también en esas características dentro del ámbito educativo, dentro de nuestros proyectos, dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de nuestras planificaciones. Y si bien estas características son muchísimas, tantas como la cantidad de soportes, de espacios y de formatos que nuestros estudiantes habitan hoy, elegimos, por lo menos para enmarcar a los materiales digitales, 4 características. La primera tiene que ver con la hipertextualidad. La hipertextualidad es un concepto que ya hace tiempo conocemos y seguro ustedes conocen también, porque se empezó a usar en los textos en un principio. Tiene que ver con romper con la estructura lineal. ¿Qué quiere decir romper con la estructura lineal? Que todos y todas vamos a empezar por el mismo lado, recorrer lo mismo y terminar igual. Entonces, en un material digital, yo puedo hacer hipertextos, que implica llevar a otro lado
en un montón de espacios, en un montón de momentos de ese material y de ese recorrido, según lo que esté buscando, como decía Sofía recién, con el objetivo de esa planificación. La hipertextualidad puede llevarnos a diferentes fuentes. Nos puede llevar un video, nos puede llevar a otra página, nos puede llevar otro texto, nos puede llevar unas imágenes, puede haber una actividad en el medio del material. La importancia de la hipertextualidad es poder, y está muy anclado a la segunda característica, que es la multimodalidad, poner en un mismo espacio, en conversación a diferentes formatos, diferentes soportes. Los materiales multimodales lo que tienen de característica es que combinan diferentes elementos. Es decir, lo hipertextual en tanto texto adentro de un texto dentro de un texto, nos deja de lado un poco la posibilidad de traer múltiples formatos y múltiples formas, múltiples soportes. Y todas están relacionadas entre sí y podrían ser una misma característica. Otra característica que nos parecía importante compartir con ustedes es la posibilidad de lo transmedia. Y acá adelanto, como dijo Patricia, tenemos otro encuentro el lunes en el que vamos a hablar específicamente de este concepto, pero a grandes rasgos lo transmedia viene aparejado a un tipo de relato que se empezó a usar en comunicación, que tiene que ver con poder expandir un solo relato en diferentes espacios, en diferentes medios. Entonces, un solo formato se empieza a expandir y deja de estar englobado en en una sola cosa. Eh, Vamos a hablar el lunes un poco más de eso para quienes se hayan anotado, porque es un concepto que requiere como mucha profundidad para entender efectivamente cuál es la esencia de lo transmedia. Pero hace referencia a la amplificación de ese relato en otros relatos y en otros formatos. Y por último, la posibilidad de lo interactivo. Esto es específico de los materiales digitales porque hacen alusión a romper con la unidireccionalidad de lo que presentamos por lo menos en los espacios áulicos, de un material dando información a un usuario, a nuestros estudiantes, que no lo tienen, que no tiene ese contenido, que no tiene esa información. Y lograr que los estudiantes puedan empezar a vincularse con ese material de una forma más activa. Es un poco lo que los materiales didácticos nos empiezan a proponer en tanto la interacción con los estudiantes. Y teniendo en cuenta todas estas características que empezamos a retomar, lo más importante es pensar, nosotros elegimos tres pilares de las propuestas educativas, pero podríamos pensar en un montón de otros formatos, de otras posibilidades y otras potencias. Nosotros elegimos pensar en las potencialidades específicamente pedagógicas a nivel planificación y a nivel didáctico. ¿Qué cosas cambian en el rol docente al momento de posicionarnos en crear o buscar o poner en juego en nuestras propuestas materiales digitales? ¿Y qué cambian nuestros estudiantes? Porque los dos roles se reposicionan cuando hablamos de estas cuatro características, sobre todo de la interactiva. A nivel potencialidades pedagógicas, como decíamos recién, se combinan muchos materiales, muchos soportes, muchos formatos. Entonces, la posibilidad de empezar a mover diferentes elementos nos permiten pensar en, como decía Sofi, la heterogeneidad de nuestras aulas hoy. Philippe Marier, perdón para quienes pronuncian francés, pero creo que se entiende, en su libro Recuperar la pedagogía nos trae una pregunta que es: ¿debemos hacer la escuela a medida o ajustar a la medida de la escuela? Un poco los materiales digitales con su posibilidad de reutilizarse, ser remixables, personalizables, cambiables, se pueden cambiar año a año, se pueden cambiar semana a semana, los puedo editar una y otra vez sin que lleve mucho trabajo, nos permite empezar a pensar en la individualización y en la diversidad de formas de aprender que existen hoy en las aulas. Poder cambiar ese material, que sea fácilmente modificable, que sea remixable, que yo pueda buscar algo que ya existe y unirlo a algo que ya hice, que pueda hablar con un colega y unir las dos cosas que hicimos, nos permite customizar ese material pensando específicamente en los estudiantes que tenemos en ese aula, en ese momento. Y por otro lado,
nos permite, y esto no quiere decir que no se pueda hacer sin materiales digitales, pero hay una facilidad en generar ambientes lúdicos y gamificados. Como decía antes, en el campo de la tecnología tratamos de ver dónde están nuestros estudiantes hoy para traerlo como potencia educativa. Y hay algo de los ambientes lúdicos, gamificados, los videojuegos, dónde están nuestros estudiantes hoy, que tiene mucho que ver con poner en juego enigmas, poner en juego ciertas destrezas, poner en juego colaboración entre diferentes usuarios que están jugando algo, que podemos promover también desde las aulas con ambientes lúdicos o gamificados. Cuando hablamos de ambientes lúdicos y gamificados, no queremos decir que tenemos que entretener y divertir a nuestros estudiantes y hacer juegos, pero sí que hay ciertas lógicas de la gamificación y de los ambientes lúdicos que nos permiten generar para los estudiantes que la escuela sea un espacio que sea emocionalmente significativo, convocante, que les interese, que quieran estar ahí, pero que al mismo tiempo los desafíe intelectualmente, con esto que decía recién, con determinados enigmas. Otro de los aspectos que creemos que podría modificar y que son cuestiones que podríamos estar debatiendo mucho tiempo de cómo van cambiando algunas cosas en la escuela a medida que la tecnología también avanza, tiene que ver con los cambios en el rol docente. Y sabemos que el avance de la tecnología constantemente pone en jaque a veces algunas cosas que pensamos y que discutimos al interior de los equipos docentes. Si vamos a empezar a trabajar con ambientes digitales, hay una gran pregunta que es, ¿cuáles son las habilidades que un docente necesita hoy para trabajar en formatos digitales? Que seguramente no sean las mismas que necesita para trabajar con sus estudiantes en formatos analógicos. Y ahí es donde tenemos que empezar a generar algún tipo de construcción. ¿Qué necesitamos como docentes para trabajar en este tipo de formatos? Una de las cuestiones va a tener que ver con si son materiales que les vamos a proponer a nuestros estudiantes atravesar en su proceso de aprendizaje, tiene que ver con cómo nos posicionamos como docentes en el rol de guía o de supervisor de ese recorrido, que no es el mismo, como decía Sofía recién, que con el manual o que con el libro de texto. Se generan otras lógicas, otros procesos de trabajo. Y después, ¿cómo evaluamos esas tareas? ¿Cómo evaluamos lo digital? ¿Qué se pone en juego? ¿Qué competencias se ponen a dialogar cuando un estudiante atraviesa un material digital? Y por último, desde la perspectiva del rol del estudiante, algo que nos resulta muy importante y muy potente de que los estudiantes atraviesen y estén en contacto con materiales digitales es que puedan recorrer el conocimiento desde diferentes aristas, en textos, en audiovisuales, en multimedia, en hipertextos, en contenidos interactivos, en colaboraciones, cuestiones que después se ponen en juego en el mundo cultural, sobre todo en el que ellos y ellas habitan, y que está bueno que en la escuela también empiecen a aparecer. Y por otro lado, y esta es una característica en general del mundo digital, en todo lo que tiene que ver con la colaboración y la interacción con otros y otras. Pero hay algo del espacio digital que nos permite, y por un montón de herramientas, que los estudiantes puedan estar y aprender de manera colaborativa. Ahora les vamos a pedir, para no hablar todo el tiempo nosotras, que entren al Mentimeter, si nadie lo usó, pueden escanear el código, creo que Sofi les va a compartir el link también en el chat, y contestar para qué creen que un docente podría usar una presentación digital, en qué momento de la clase, en una clase, para qué, cómo la usaría, cualquier cosa que se les ocurra respecto a para qué podría un docente utilizar una presentación en formato digital. Sí, no hay respuestas correctas o incorrectas, es simplemente un disparador para poder ir pensando juntos. Vamos viendo las respuestas en vivo. Se fue el QR y no me ingresó. Si no está el link en el chat. A ver, me pasa que la computadora ya está saturada. Me anda lento. Chat, a ver si me deja ingresar.
Me escuché entrecortado ya, puesta. No, no me ingresa por el coso porque la tengo lenta ya. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir viendo algunas de las respuestas. En realidad es solo para poner en común algunos sentidos que tenemos previos respecto a las presentaciones digitales. Bien, ahí vamos viendo algunas respuestas mientras se va cargando eh, ahí Yo porque me demora el mucho la tablero. votación, no sé si es la herramienta o hace dice voting. Sí, ahí en No sé voting si es alguien donde más se pone pudo. la respuesta. Eh, a ver si tal vez podemos volver atrás Sí, para pero ver si se yo están escribí cargando desde las el celular. respuestas. Sí, Y a mí me quedó tildado, no me ingresa. sí, a mí también. Ahí van cargándose. Bien, tenemos, ¿para qué podría utilizar una presentación digital? Para motivar, como disparador, para comenzar a trabajar un tema. Bien, como un punteo de la clase. Bien, tenemos ideas muy variadas, ¿no? Desde lo que implica el inicio de un tema, de una clase, un disparador, para poder profundizar, para poder cerrar proyectos, para evaluar, qué interesante, para presentar un escenario lúdico. Podríamos ver un video como disparador, un juego, un quiz para evaluar conocimientos, para mostrar resultados de los trabajos de los estudiantes, para facilitar diferentes accesos al mismo material de estudio, hacerlo más accesible, capturar la atención, expandir el conocimiento. Acá por chat dicen también para una reunión de padres, también se puede utilizar, ¿sí? Para explicar o para finalizar un tema, como disparador se va repitiendo. Para potenciar la creatividad, dicen por el chat también, para ejemplificar conceptos, para exámenes, biografías de artistas. Bien, es totalmente cierto todas las respuestas que están dando, porque la realidad es que las presentaciones digitales se pueden utilizar para múltiples propósitos. Totalmente, para motivar a los estudiantes, para variar los métodos y las herramientas, para construir conceptos con los estudiantes. Bien, incluso para evaluar, ¿no? Que suele ser uno de los mayores desafíos que tenemos. Para enriquecer la clase, dicen por el chat, como respaldo visual para ejemplificar, atraer la atención, para fortalecer el trabajo en equipo, sí, totalmente. Totalmente. Sí, exactamente. Exactamente. Y independientemente de la herramienta digital que se utilice para generar este tipo de materiales, y ahora sí nos vamos a adentrar un poco en lo que es como la cocina de la elaboración del material didáctico, queremos tomarnos un tiempo para hablar sobre la forma y sobre el impacto de las decisiones que tienen que ver con el diseño. ¿Sí? Que va más allá de lo que a uno le parece lindo para mostrar o atractivo para. Y ahí una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la diferenciación entre lo que es la forma y lo que es el contenido, que algunas veces se entrecruza también. El contenido refiere a toda la información o el mensaje que queremos transmitir, que en este caso tiene que ver con
contenido curricular, ¿no? Y la forma tiene que ver con cómo comunico ese mensaje. Pero al mismo tiempo, la forma también es contenido, porque tenemos que tomar ciertas decisiones que posicionan ese mensaje, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones comunican algo, ya sea por el tipo de imagen que elegí, ya sea por los colores que seleccioné, por el tipo de transiciones que utilicé en la presentación, por el tipo de letra, por la tipografía y por el contenido per se, que es lo que está escrito. Bien, y antes de avanzar con todas las decisiones que Sofía mencionó recién y que vamos a ir ahondando en cada una de ellas, también para ponerlas en común, este es un ejemplo que usamos en un ejercicio de análisis que hacemos con los estudiantes de la secundaria Pestalozzi para pensar en algunos criterios a considerar al momento de elaborar algunas presentaciones. Nos parecía interesante traerlo porque al momento cuando lo usamos con ellos y ellas tiene un buen impacto para después poder pensar en todas estas decisiones, que son un montón y que tomamos a veces sin darnos cuenta o sin un fundamento tan claro o tan ligado al objetivo de nuestra planificación o de nuestra clase o nuestra secuencia de actividades. Es muy claro acá y creemos que se nota fácilmente que hay ciertas decisiones respecto al contenido. Hay un tema particular que es la guerra Ucrania-Rusia y y en realidad no hay nada más de contenido explícito en esta diapositiva, en estas dos diapositivas que les presentamos. Pero hay un montón de otras decisiones que se fueron tomando respecto al color, respecto a la imagen o no, respecto a la letra, respecto al lugar de las imágenes y a qué imágenes eligen, hasta respecto a cómo nos nombramos nosotras mismas en esa presentación, cómo nombramos a qué nivel pertenecemos. Todas estas decisiones quizá tienen más contenido que el contenido que está en la diapositiva escrito, que la información que está escrita. En la primera imagen, el color es un color negro, es un color que hace alusión al tema. Ahí, bueno, me gusta que lo están diciendo en el chat. Está completamente abierto para que nos ayuden también a pensar en eso. La primera da una seriedad que no se logra conseguir con la segunda. Y eso tiene que ver con que si estoy hablando de un tema que requiere esa seriedad, que requiere esa sobriedad, no voy a elegir mis fotos a color que den cuenta de otra cosa, ni voy a elegir un color pastel, ni voy a usar sobrenombres en vez de nombres completos. Sí, y hay algunas terminologías y algunas cuestiones del mundo del diseño que nos ayudan también a pensar en la mejor manera o en la forma tal vez más eficaz de poder producir materiales didácticos y soportes visuales para nuestra propuesta de enseñanza. Hay el concepto, el UI, que es la interfaz de usuario, que en realidad es la rama del diseño que se encarga de todas las decisiones que tienen que ver con aquellos componentes y elementos que están dentro de la pantalla, de la página o de la diapositiva, ¿no? Y se ocupa de lo que son las guías de estilo y los sistemas de diseño. Hay estudios que tienen que ver con qué es lo que hace el usuario cuando está frente a la pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que mira primero? ¿Dónde cliquea? Y todas esas cuestiones lo toma la interfaz de usuario para pensar de qué manera distribuir la información, qué colores utilizar, qué botones, qué elementos. Y estas decisiones tienen como objetivo esto, ¿no? Elegir qué es lo que representa mejor el mensaje, ¿no? El producto, la noticia, lo que se quiere transmitir al usuario. Y hay algunos componentes eh, que específicamente nos importan si queremos desarrollar materiales didácticos o presentaciones que tengan este sentido, ¿no? Que sean potentes, que sean eficaces eh, y que para quienes no nos dedicamos al mundo del diseño, la tecnología puede desarrollar múltiples ayudas para alivianarnos también y facilitarnos este tipo de decisiones. Bien, hablando de el color, que muchas veces genera cierta controversia.
elijo un color alegre, cómo combino este color con este color, para quienes no nos dedicamos al diseño y tampoco tenemos quizá un criterio estético tan desarrollado, como dijo Sofía, la tecnología ha desarrollado algunas herramientas que facilitan esas elecciones, eh, tanto generando un manual de marca como yendo a buscar específicamente un color. Por ejemplo, si yo trabajo en una institución cuyo logo tiene dos colores particularmente, puedo utilizar esos colores en el material que estoy desarrollando. Y acá lo que les compartimos, que cuando tengan disponible la presentación los van a poder cliquear y van a poder entrar a todos los vínculos que les vamos a ir compartiendo en este tiempo, van a ver que lo primero que ven acá al costado de paletas de colores es un sitio que tiene específicamente paletas de colores armados, de la cantidad de colores que nosotros querramos y tipo de color que querramos usar, pasteles, sobrios, más alegres, y eso ya está armado por una herramienta digital. La que está más abajo, Colorcila, es una extensión de Google Chrome, es decir, que uno se la descarga directamente a su navegador. Y lo que te permite hacer es tomar algunos de los colores que están en la pantalla. Ahora vamos a después hacer un ejemplo del uso de todas estas herramientas en pos de un material, pero verán que no es tan complejo ya poder elegir determinados colores, determinada lógica de colores, si es sobrio, si es más alegre, si son pastel, si estoy hablando de un tema que requiere más seriedad. Todo eso ya está armado sin la necesidad de que nosotros perdamos tiempo en ir eligiéndolos y en ir probándolos, sino simplemente tomando la decisión inicial de qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos comunicar. Sí, exactamente. Otra cuestión a considerar tiene que ver con el contraste, ¿no? Que es lo que nos permite ver con mayor claridad y poder visibilizar realmente la información que queremos transmitir. Ahí en esa imagen hay una suerte de degradé, si se quiere, de contrastes, donde el primer texto, al ser una letra oscura con un fondo ¿Cómo claro, ¿Cómo? se lee ¿Cómo sacar? de ¿Campos? forma clara. Por eso. ¿Cómo sacar? Y sí. ¿Cómo tirar? Y no sé. Ahí lo silencié, perdón. La siguiente imagen también, porque es a la inversa, fondo oscuro y letra clara también se lee, y a medida que vamos bajando ya es más difícil poder entender lo que se va diciendo porque el contraste no ayuda, ¿no? No es posible visibilizar. Que a veces nos sucede que queremos elegir colores que nos gustan, que nos interesan o que tienen que ver con el tema, pero al no tener un gran contraste hace que se pierda el impacto o el mensaje que queremos transmitir. Y hay herramientas que también van a estar enlazadas en la presentación para que después, con tiempo, cada uno pueda ir explorando. Esta se llama Contrast Ratio, que es lo que hace es, uno pone los colores que quiere utilizar y te mide el contraste que tiene. Entonces te va a decir si es un contraste alto, si es un contraste medio, si es un contraste bajo. Entonces puede ser una herramienta que nos permita, sobre todo si recién empezamos a utilizar presentaciones y no estamos tan seguros con qué colores elegir, esta herramienta nos permite ver si se va a entender con claridad el texto. Otra de las cuestiones a tomar en cuenta tiene que ver con la tipografía. Todos esos componentes que nosotros presentamos son para tener en cuenta a ustedes como docentes al momento de diseñar un material, pero también en caso de que trabajen con los estudiantes para que ellos mismos generen algún tipo de material o alguna presentación. Digo, pueden ser unos tips para docentes que quieran diseñar materiales, pero también pueden usarse como contenido si estamos trabajando con estudiantes respecto a materiales digitales, presentaciones, infografías. Nosotras lo trabajamos, de hecho, con los estudiantes del Pestalozzi. La tipografía es una decisión que generalmente no tiene tanta atención. Y en realidad hay como una norma recomendada que es que no debemos elegir 3 tipos de letra para una presentación. A veces uno dice, bueno, el título tiene que tener un tipo de letra, el subtítulo otro tipo de letra. Y en realidad eso está estudiado que no es necesario que sea otra letra para que el título llame más la atención, sino que podemos usar
la misma tipografía, pero tal como aparece a la derecha de la pantalla, utilizando diferentes formatos de esa misma tipografía. Negrita, cursiva, regular, una itálica. Entonces voy dándole diferente jerarquía a las cosas que están en la presentación, a los elementos que se encuentran en la presentación, pero manteniendo cierta estética que responde al mismo tipo de letra. Lo que se ve a la izquierda de la pantalla tiene que ver con el adorno o no adorno de la letra. En la serifa, todas las letras que vean que dice, que terminan con la terminología serif, tienen que ver con ponerle adornos a las letras. Un circulito al final. Eso se usaba mucho en las presentaciones más antiguas. Hoy en día se busca que sea lo más sobrio posible para que el foco esté específicamente en lo que está escrito y no sea tan difícil recorrer no sea tan difícil la lectura de lo que está en pantalla. Sí, totalmente. Y en los casos en donde la intencionalidad tiene que ver con traer algo de época, por ejemplo, una cita o un fragmento de alguna lectura de algún autor de época, es adecuado utilizar en este caso la serifa, por ejemplo. Bien, acá en organización espacial, creo que esta imagen resume un poco la idea. Tiene que ver con entender ¿a dónde va primero nuestro ojo? ¿Qué es lo primero que leemos? A diferencia de lo que es un texto plano, en donde vamos desde el título y vamos haciendo una lectura bastante horizontal, en este caso, cuando tiene que ver sobre todo con pantallas, está estudiado dónde solemos poner el ojo primero, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que uno se imaginaría, que es leer lo que está ahí arriba en celeste, vamos primero al centro, por ejemplo. ¿No? Primero leerás esto, después leerás esto, luego leerás esto y por último, lo que estaba arriba de todo. Bien. Otra de las cuestiones a tener en cuenta al momento de diseñar cualquier cuestión en formato digital que esté en una pantalla tiene que ver con el equilibrio entre diferentes elementos. Primero, el equilibrio, por ejemplo, entre las imágenes que están en pantalla. En esta diapositiva que les mostramos, todas las imágenes tienen diferente tamaño. Y en realidad ahí tiene sentido si hubiese una decisión específica de que una imagen fuese más grande que otra o estuviese más arriba, o que esa imagen que es más jerárquica en relación a las demás. Pero si no, en realidad lo único que se ve es un desequilibrio entre los tamaños y los espacios de las imágenes. Lo mismo en relación al equilibrio entre el texto y la imagen. En realidad, si yo voy a armar una presentación, y esto también lo hablamos mucho con los estudiantes, ¿cuál es el sentido que todo lo que voy a decir yo esté en el texto, esté en la presentación en formato texto? La presentación, como dijeron muchos en la respuesta del Menti, es más bien o un lugar de acceso, o un soporte visual, o un espacio donde se pueden poner en juego diferentes elementos, pero no tiene nunca sentido que yo tenga, que lo que prime en una presentación digital sea el texto. Sí, en relación a las animaciones y a las transiciones, en muchos casos cuando uno utiliza plantillas y algo que ya está prearmado, son componentes que muchas veces se utilizan de forma aleatoria, cuando en realidad nos pueden ayudar a profundizar o a potenciar el mensaje, ¿no? Ya sea porque queremos que algo resalte más, porque queremos que permita diferenciar cierta información, que es una de las cuestiones que por lo general solemos utilizar cuando trabajamos con los estudiantes, ¿no? Cómo hacer una presentación, que vi que andaban por ahí algunas docentes del Pestalozzi que estuvieron y formaron parte de la secuencia, que tiene que ver con tomar las decisiones, que no es que uno arma una presentación porque lo hago de forma intuitiva, sino que hay ciertos criterios que están detrás de todas las decisiones que se toman. Y tiene que ver con poder desarrollar las competencias digitales, ¿no? Ya sea de estudiantes o de nosotros como docentes también.
Bien, para quienes les interesa la perspectiva de diseño en cualquier planificación escolar, pero particularmente en el diseño de materiales, les recomendamos, esto a modo de paréntesis, porque nos gusta indagar mucho en las tendencias culturales y en lo que está dando vueltas. Hay una serie de Netflix que se llama El arte del diseño, que tiene un capítulo específico de diseño gráfico, en donde la protagonista, que es una diseñadora, ejemplifica y profundiza mucho en todas estas cuestiones que nosotros les nombramos recién a modo como introductorio. Y es muy interesante porque uno va notando en cuestiones que recorre día a día todas estas decisiones que están tomadas de manera milimétrica, aunque no parezca. Bien, existen un montón de formatos y herramientas que podemos usar, ahora vamos a ver algunas, para generar diferentes materiales didácticos en diferentes soportes. Lo más importante, y por eso nosotras hablamos un poco de estas decisiones previas, tiene que ver con poder definir con anticipación qué es lo que quiero, qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero expresar con eso que voy a diseñar. Y hay algo que nos sirve mucho para eso, que es el boceto. Empezar a bocetar qué tipo de material quiero diseñar primero. ¿Es un libro de texto? ¿Es una página web? ¿Es una presentación? ¿Es una infografía? ¿Es un escenario gamificado? ¿Es un escenario lúdico? ¿Con qué objetivos? Según, y los objetivos claramente van a depender de en qué contexto lo voy a usar, para qué destinatarios lo voy a usar. Y ahí un poco la imagen, alusión al boceto de qué es lo que pasa cuando boceto de antemano y que surge, y qué pasa cuando no boceto y voy haciendo medio a medida de que voy avanzando en la producción de ese material. Lo más importante, como decíamos recién, es tener en claro cuál es el contenido que vamos a abordar, cuántas clases vamos a utilizar ese contenido, qué objetivo pretendemos alcanzar con ese material, como decía Sofía recién, que los estudiantes hagan preguntas, que pongan en juego algo de los saberes previos, que investiguen y respondan, y ahí se abre todo el abanico de posibilidades al momento de hacer actividades áulicas. Bien, ¿por dónde empezar? Como la gran pregunta. Nosotras venimos ya diciendo desde el inicio del encuentro que existen multiplicidad de soportes visuales. Si bien la primera pregunta en el Mentimeter de qué podía ser un docente hacía alusión a una presentación puede contener cualquiera de estos formatos. Pueden contener gráficos, puede contener dibujos, puede contener GIF, que es entre una imagen y un video, puede contener una infografía, puede contener un video, imágenes, líneas de tiempo, presentaciones, facilitaciones gráficas, o mismo el soporte visual puede ser cualquiera de estos en sí mismo, que se puede combinar con cualquiera de los otros. Yo puedo hacer una presentación con líneas de tiempo embebidas en esa presentación. Puedo hacer una infografía que me lleve a diferentes videos según el espacio de la infografía en el que hago clic. Y acá se empieza a hacer como una combinación casi infinita de posibilidades según lo que nosotros como docentes querramos lograr. Bien, y acá, ya adentrándonos un poco más en las cuestiones específicas y vamos achicando, les vamos a dejar después, como decía Sofi, cuando tengan acceso a la presentación van a poder explorar la cantidad de links que les fuimos dejando para que miren. Acá les dejamos una variedad de herramientas que sirven para hacer soportes digitales. Algunas son específicas de infografías, algunas son específicas de líneas del tiempo, algunas son específicas de gráficos, algunas de mapas visuales que se comparten en clase con los estudiantes y se van armando con las ideas de todos. Algunas son solo más de diseño. Estas se las dejamos para que puedan empezar a explorar diferentes posibilidades. Nosotras ahora nos vamos a centrar en dos herramientas particulares para compartir con ustedes, por algunas cuestiones que creemos que son más potentes en relación a todo lo que venimos conversando hasta ahora. Sí, se trata de Genially y de Canva, que son dos herramientas de diseño que nos parecen interesantes y potentes por la variedad de posibilidades y formatos que nos ofrecen, por un lado, y por otro lado, por la posibilidad de habilitar el trabajo colaborativo.
En ambos, Genially hace muy poquito, Canva hace bastante tiempo, permite que más de un usuario intervenga en el mismo documento, ¿no? En el mismo sitio. Con lo cual, además de desarrollar el trabajo, ¿no? de lo que es un material didáctico digital, nos permite también y nos habilita el trabajo en comunidad, ¿no? El trabajo en equipo docente, que no nos parece menor para nuestra tarea diaria. Entonces, si les parece, vamos a mostrar algunos ejemplos, algunas cositas que se pueden hacer con estas herramientas, aprovechando las posibilidades de plantillas que tiene, que nos alivia un montón lo que es la decisión y el miedo a la hoja en blanco, ¿no? A cómo arranco, por dónde empiezo. En Canva tenemos un montón de formatos, un montón de posibilidades. Cuando uno ingresa por primera vez, le aparece ahí la gran pregunta de qué diseñamos hoy, ¿no? Tengo un montón de posibilidades, un montón de formatos, que está buenísimo al principio dedicarse un tiempo simplemente a explorar, a entrar, a ver qué hay. Y después ya con un objetivo específico, ir al punto, ¿no? Acá tenemos, podemos trabajar desde cómics, desde informes, hasta nuestros horarios escolares que nos organizan un montón, planes de estudio. Estos son todos los formatos que podemos hacer, ¿no? Flyers, podemos hacer presentaciones, hasta videos se pueden hacer en Canva. Sí, y ahí algo interesante es que ante la pregunta de qué diseñamos hoy, en Canva yo puedo elegir un formato, que son los que están acá, una presentación, un video, o puedo hasta buscar por tema. Puedo buscar por ejemplo, el tema que tengo que dar y ver qué me ofrece Canva respecto a soportes visuales de ese tema. Sistema solar, células, cualquier cosa. Entonces, no solo puedo buscar por formato, sino también por tema y ver qué formatos me ofrece. Ahí dicen que es la herramienta más utilizada por el alumnado hoy. Y sí, porque es una herramienta que simplifica muchas decisiones que antes era difícil poder hacerlas de manera más rápida y más intuitiva. Bien, si les parece, podemos tomar así al azar alguna plantilla que ya esté armada para empezar a jugar con estas herramientas que estuvimos mostrando y para ir tomando ciertas decisiones que tienen que ver con el diseño. En este caso, acá tenemos un gráfico, es una plantilla, que, como verán, tiene ahí ciertos títulos y el espacio, ¿no? Para completar y poder editar. Uno cuando entra a ese tipo de plantillas, si cliqué acá como está mostrando Juli en el texto, por ejemplo, uno puede elegir y cambiar el tipo de letra, puede cambiar el contenido, puede agrandar o achicar también el tamaño de letra, puede cambiar el color si quisiera. Lo mismo con todos los dibujos y con todas las formas. Acá al costado tenemos un menú donde podemos ir viendo todas las posibilidades. Por ejemplo, ahí en elementos uno puede elegir, podemos agregar, podemos quitar distintas formas. Tenemos elementos gráficos, tenemos hasta stickers. Y ahí abajo hay algo muy interesante que hace un tiempito que tiene Canva, que es un generador de imágenes con inteligencia artificial, que uno puede escribir el prompt, ¿sí? el texto de la imagen que quiere y a veces de forma más exitosa, a veces de forma menos exitosa, me genera una imagen que puedo utilizar, que es una imagen inédita, ¿no? Creada a medida de lo que necesito. Que muchas veces alivia cuando uno quiere utilizar, no sé, vocabulario en alemán o en otro idioma y que necesita alguna imagen, algún color, alguna situación en particular. Trabajar con este generador de imágenes nos facilita también un poco la tarea y la búsqueda del material. Y acá, solo para ejemplificar con algunas de las cuestiones que estuvimos viendo, por ejemplo, yo tengo descargado ya la extensión que les había comentado que elige los colores. Si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es este color, porque lo quiero seguir usando a lo largo del diseño de mi material, y aprieto en la extensión,
automáticamente me dice cuál es el color, cuál es el número de color de ese color que yo quiero saber para seguir utilizando. De qué color es, cuál color es el rosa, cuál es el verde, cuál es el celeste. Digo, son cuestiones que nos sirven al momento de hacer más liviano el diseño de nuestros materiales didácticos. Sí, esta herramienta es una suerte de copiar y pegar, que en vez de texto lo que copia es el nombre del color, que en lo que es el diseño, cada color tiene un número, ¿no? Un código que lo identifica. Porque si no, no sería muy complicado poder identificar, por ejemplo, cuál es ese color, si es rosa clarito, si es rosa oscuro, de más tirando al verde, más tirando al rojo. Y ahí arriba, donde en esa barra negra que aparece, donde aparece ahí el numeral, ese es el código del color que me permite identificar. Que si yo voy a la opción de elegir un color y me acerco ahí al color, también me ofrece el código, ¿no? Para siempre poder utilizar el mismo color y no estar ahí a ojo tratando de acercar para que siempre tenga el mismo color. O incluso si yo quisiera utilizar, por ejemplo, los colores institucionales del logo del colegio, también puedo tomar exactamente cuál es ese color con esa herramienta. Acá preguntan si estas funciones son gratuitas o de la versión paga. Son todas gratuitas las que estamos mostrando por ahora. Así que simplemente con ingresar con un mail pueden hacerse usuarios de Canva para quien todavía no lo exploró. Bien. Perdón, ¿puedo sumar algo? Porque sobre todo Sí. por lo de lo gratuito y la versión paga. Hace un tiempito, cuando recién arrancábamos a conocer Canva, nos dimos cuenta que con el email del colegio, en nuestro caso termina con .edu.ar, uno accede también a las plantillas que son pagas, a las que son educativas, que son, quizás son, entre comillas, más lindas, quizás no es el mejor concepto de diseño, pero más lindas, más atractivas, con un poco más de variedad que las que son básicas ingresando con un mail personal, por ejemplo. Y solamente es registrarse con el mail educativo únicamente. Sí, tal cual, Ivana. Y no solo eso, sino que hay algunas cosas que también se pueden usar teniendo la versión educativa que no se pueden usar teniendo la gratuita. Por ejemplo, eliminar el fondo de una imagen. No sé si sabían, pero por ejemplo, eliminar el fondo de una imagen, Canva lo incorporó hace poco, solo para las versiones educativas y no las gratuitas. Está buena la información que trae Ivana porque es cierto, hay algunas, si bien con la versión gratuita se accede a casi todas las funciones y se podría usar, hay un montón de plantillas, sobre todo educativas, respecto a contenido específico de escuela, que están armadas con la versión educativa y que es simplemente entrar con el mail institucional de la escuela y formar parte del equipo de esa escuela y ya se habilitan un montón de otras cuestiones que no están desde la versión gratuita. Sí, exactamente. También, bueno, otra cuestión que se puede modificar, por ejemplo, es el fondo, el color del fondo de la imagen. Puedo también agregar otras imágenes más allá de las que me ofrece Canva. Si yo tengo imágenes descargadas, también las puedo subir, si las tengo, ya sea porque las tengo en mi Drive o porque las tengo en mi computadora, también las puedo subir. Puedo modificar todo el lugar, todo el tamaño. La verdad que es para empezar y ponerse a jugar, investigar hasta ir encontrando cuál es la plantilla, la herramienta, el formato con el que más cómodo me siento y me permite también cumplir con este propósito pedagógico que me lleva a buscar, ¿no? Este soporte. Como dijimos Sí. al principio, también tenemos la opción de compartir este trabajo con otros usuarios para poder trabajar al mismo tiempo, que eso nos parece sumamente interesante, ya sea para trabajar como equipo docente o con nuestros estudiantes. Sí, lo que tienen de bueno estas dos herramientas, y más allá de las cuestiones pedagógicas por las que decidimos presentarlas, es que tienen una interfaz bastante parecida. Ahora vamos a navegar un poquito de Genially, y bastante simple. Es una interfaz que podría utilizar cualquier usuario. Siempre el menú está a la izquierda y están nombrados
con nombre y con una forma cada uno de los elementos que yo voy a incluir en mi presentación, en mi línea del tiempo o en lo que sea que esté diseñando, y siempre tiene que ver con esta combinación de elementos que veníamos hablando, elementos gráficos, imágenes, texto. En Canva también puedo agregar un audio, por lo que después puedo terminar armando una especie de video, microaprendizaje. Sí, acá Romina Había dice que una menor. son bastante intuitivos. Sí, Y sí, totalmente, a diferencia de las herramientas de diseño propiamente dichas, estas tienen una interfaz mucho más amigable e intuitiva, que nos hace acercarnos también a lo que es el diseño de una forma más cercana, ¿no? sí. Y como ven, como veníamos anticipando, la interfaz inicial de Genially es muy parecida. ¿Qué puedes crear con Genially? Va a ir una primera pregunta. Y después nos aparecen lo mismo que en Canva. Todas las posibilidades a nivel formato que puedo desarrollar. Quizá la principal diferencia entre Genially y Canva es que Genially permite jugar un poco más con la interactividad y con el hipertexto adentro de una misma diapositiva. Ahora vamos a entrar a alguna para mirar cómo hicimos con Canva, pero dentro de Genially yo puedo agregar botones que me lleven a otra pestaña, que me lleven a otro sitio web, que me lleven a otra página de mi misma diapositiva, pero no la siguiente. Permite jugar un poco más con este recorrido no lineal que veníamos hablando, particular de los materiales digitales. Los cambios de edición son bastante parecidos, ven como decíamos, imagen, recursos y la barra de edición se encuentra arriba también. Pero lo más interesante es esto, que yo puedo generar que cualquier elemento vaya al lado que yo quiera, con este botón que dice añadir interactividad. Y ahí me aparece una multiplicidad de opciones de a dónde quiero que ese botón me hipervincule. A un audio que voy a grabar, a un enlace de otra página, a una ventana emergente que se va a abrir con un contenido que yo seleccione, a una etiqueta con una oración pequeña que dé cuenta de alguna cuestión de contenido. La mayor diferencia entre Genial y Canva tiene que ver con esta posibilidad de hacer interactivo y de hacer hipervínculos en una sola pantalla. Sí, que se puede iniciar desde cero o se puede aprovechar alguna plantilla que ya está disponible. Por ejemplo, Genially tiene la opción de poder editar todo lo que tiene que ver con gamificación, con juegos. Uno puede tomar una plantilla de una sala de escape, por ejemplo, o de un juego de la OCA, tal vez un juego de recorrido, y poder ir modificando y agregando el contenido que yo quiero trabajar. Con lo cual, toda la parte más técnica, ¿no? De si hago clic acá, quiero que vaya a tal lugar, que suceda tal cosa, eso ya está hecho. Simplemente me tengo que dedicar a modificar el contenido y si quiero también la estética. Pero toda la parte más ardua de un enlace, vincularlo con otro, ya está hecho. Con lo cual también alivia bastante nuestra tarea que muchas veces nos pasa, que en el día a día el tiempo no nos abunda. Acá ahí Juli está mostrando algunos ejemplos de plantillas, ¿no? Tenemos juegos de recorridos, sopas de letra, juegos también de matemática, el juego, ahí el ajedrez está, juegos de preguntas. Son dos formatos en donde uno simplemente se tiene que dedicar y enfocar en pensar en el contenido. Ahí tenemos salas de escape. Y respecto a lo que decíamos antes de la utilización de este tipo de material, va a depender de en qué momento de la planificación, en qué momento de la secuencia, en qué momento de la clase lo utilicemos. Quizá yo puedo jugar con mis estudiantes en la pantalla, con todos al mismo tiempo. Puedo realizar diferentes agrupaciones y que jueguen en grupos. Puedo proponerles a ellos que con el contenido que estuvimos viendo armen una especie de juego o una infografía o una presentación. Digo, nos parece interesante hablar de materiales didácticos en tanto
la posibilidad también de darlo vuelta y que sea una herramienta también de los estudiantes para su propio proceso de aprendizaje. Voy a volver a la presentación. Sí, y ya para ir cerrando, nos interesa recapitular y retomar algunas ideas que tomamos y abrimos el espacio para consultas, para comentarios, que tiene que ver con algunas consideraciones simplemente o sugerencias a tener en cuenta o a no olvidar al momento de desarrollar materiales didácticos. Por un lado, desde una perspectiva curricular, para nosotras es importante pensar el material didáctico digital que forme parte de una secuencia o de un proyecto didáctico específico, no que sea una actividad aislada, no algo que hice porque me sobraba tiempo, porque no me pareció interesante y lo di, sino poder sacarlo del provecho y que tenga un sentido, ¿no? Lo usé, como decían en el Mentimeter, ¿no? Como inicio, como disparador, en el proceso, en el mientras tanto, para elaborar, para evaluar, para cerrar una secuencia. Entonces, además de poder contar con la posibilidad de diseñar y crear este material, que en realidad es inédito y es original también, es posible desarrollar prácticas que están vinculadas con la curaduría y con la posibilidad de poder remixar materiales, ¿no? Entonces, lo primordial tiene que ver con tener claridad respecto al propósito, ¿no? ¿Para qué voy a estar utilizando este tipo de materiales? Sí, y desde una perspectiva artefactual, muchas veces nos pasa que dejamos reducido a lo artefactual solamente a la accesibilidad o de conexión o de dispositivos, y en realidad cuando pensamos desde esta perspectiva, no solo pensamos en las posibilidades de acceso de hardware y de conexión y de dispositivos, sino también a las posibilidades vinculadas a las competencias de los estudiantes y a lo que pueden o no con lo que pueden o no interactuar según sus saberes y sus conocimientos previos. Muchas veces creemos que por los mundos que habitan nuestros estudiantes hoy, si nosotros les damos algo digital, lo van a poder recorrer de principio a fin sin ningún tipo de problema. Y en realidad son competencias que también tenemos que trabajar como docentes cuando desarrollamos estos materiales didácticos. Tener en cuenta, un estudiante sabe que este icono implica que tiene que hacer clic para llegar a otro lado. Son preguntas que está bueno que nos hagamos previamente para no exponer a los estudiantes a una cuestión que quizás ni siquiera terminan recorriendo por no saber. Sí, y también para no frustrarnos nosotros, porque a veces también puede suceder que uno le dedica un montón de tiempo al diseño de un material y después no tiene la recepción que uno esperaba por esto, ¿no? Porque no estaba accesible al desarrollo de competencias digitales de nuestros estudiantes. Y siguiendo con nuestros estudiantes, ¿no? Desde una perspectiva vinculada con su rol, eh, y acá reiterando un poco lo que Juli dijo en su momento, es interesante pensar que en el desarrollo de materiales que sean convocantes, ¿sí? No se trata de entretener, que puede suceder y no está mal que entretengan, pero lo que nos interesa es que convoquen generando desafíos, generando preguntas, generando retos, que los involucren también como comunidad y que les permitan también resignificar el conocimiento, ¿no? Es interesante que contemple también este tipo de materiales sus consumos culturales actuales, que puede servir de guía para preguntarse qué ven, qué redes sociales utilizan, a quiénes siguen, a qué juegan, si están al tanto ellos de las últimas tendencias, si tienen un perfil más vinculado a lo que es el consumo o a la producción. Y sobre todo para como decíamos recién, al momento de generar interacciones con los estudiantes en estos materiales, tener en cuenta que conocen, porque quizá un grupo de estudiantes está más familiarizado con el mundo de los videojuegos, entonces podemos hacer algún guiño ahí respecto a las interacciones con los videojuegos y no con redes sociales, o al revés, conocen redes sociales pero no están mucho en videojuegos, poder captar aquellas cuestiones que son más prácticas y cotidianas de los estudiantes que habitan ese aula en particular, en ese momento en particular en el que yo quiero poner a jugar en la propuesta de ese material didáctico. Y después, en resumen, en cuanto al diseño,
lo que veníamos conversando, digo, el uso de tipografías que sean amigables a la lectura, sobre todo para tener de verdad en cuenta la diversidad y la heterogeneidad de las aulas, que puedan tener un contraste que permitan también que se lea desde cualquier espacio, desde cualquier dispositivo, y elegir imágenes y recursos que den cuenta de no solo del contenido que quiero transmitir, sino también de determinada posición respecto a ese contenido. Sí, y ahora si les parece, abrimos un espacio para dudas, para comentarios, para alguna idea que haya quedado ahí rondando, que quieran compartir. Hay un comentario ahí, bueno, ahí está poniendo creo otros más. Sí, todo lo que hay, van a ver que la presentación tiene un montón de vínculos y un montón de links que tampoco llegamos a compartir, a mostrar con ustedes, tampoco tendría mucho sentido, sino más bien para que cada uno, cada una desde su experiencia en aula, desde los grupos que tiene este año y las materias y los contenidos, pueda indagar respecto a lo que les sea más útil también para su propio diseño de materiales. Yo quisiera simplemente, no sé si puedo contar un poquito la experiencia que, bueno, a veces es solo animarse, ¿no? Siempre vamos a tener a alguien que nos va a apoyar, que nos va a dar un tip, que nos va, como ahora que ustedes nos dan varias herramientas, pero yo creo que más que nada es animarse, ¿no? Es no tener miedo a equivocarnos, porque en realidad es la única manera de aprender, porque bueno, todas quizá nos vimos un poco forzadas en la pandemia y bueno, ahí yo, por ejemplo, en el cole donde estoy, tengo un buen soporte, digamos, tecnológico que me da todos los días, bueno, una mano en lo que yo necesite y en las ideas, porque a veces tenemos muchas ideas en la cabeza que nos cuesta trasladarla. Y bueno, siempre está bueno cuando alguien nos ayuda a eso, ¿no? Y cuando vemos el producto terminado es como decir, uy, eso lo hicimos nosotras y este, con ayuda, pero bueno, yo creo que más que nada es eso, ¿no? Es animarnos. Sí, Y no totalmente. Sí, solo, totalmente. hola. Perdón que te interrumpe, Perdón. Sofía. Sí, no, estaba escuchando a Analía y tal cual es así, es animarse y cuando uno se anima, debo decir que resulta bastante adictivo después, ¿no? Es como que eh, yo no uso tanto el Genially, pero el Canva sí, y realmente cuando uno se mete en ese mundo encuentra un montón de posibilidades. Me encantaría volver al aula ahora para tener esos recursos. Ya no estoy frente al aula, estoy en otro lugar, pero bueno, realmente es apasionante. Y Eso quería comentar, está- Patricia, que nosotras también por ahí desde el equipo directivo no usamos para la enseñanza, bueno, a veces para compartir con las docentes, pero sí en las presentaciones que hacen las chicas y que hacemos nosotras a veces también para las reuniones con las familias. Y bueno, todo esto que nombraban las chicas, ¿no? El tamaño del texto en relación a la importancia de cada parte, el tema de los colores. A veces nosotras decimos con la directora, nos ponemos como pesadas porque, bueno, uno cada vez que va profundizando se va poniendo como más quisquilloso, ¿no? Que todos los títulos tengan el mismo tamaño, que si son títulos tengan el mismo color, bueno. Pero aporta mucho también a la claridad, lo que decían ustedes, a la claridad de lo que uno quiere transmitir. Y si uno está en una reunión formal, bueno, no vamos a elegir una letra muy enrulada y muy decorada, pero si es quizás con otra intencionalidad, sí, es decir, todo depende de lo que uno quiera transmitir. Y para eso ayudan mucho las plantillas que ya nos orientan bastante de cómo, ¿no? De cómo tenemos que hacerlo. Así que gracias. Y creo también, sumando todo lo que dicen, que los alumnos también aprenden del ejemplo, que ellos aprenden de lo que nosotros mostramos. Y a veces pasa, bueno, yo soy de alemán, pero cuando tienen que hacer presentaciones, uno dice, bueno, habré estado, mi concepto de presentación, ¿será el correcto, el que ellos necesitan para su presentación, o el concepto de mi compañero, mi compañera es mejor o peor, o tiene algo para mejorar y demás? Y me parece que a partir de ese ejemplo
ellos también pueden aprender un montón a presentar sus propios temas y que más allá de la escuela les va a servir en adelante. O sea, la capacitación me pareció genial, no solamente para nosotros, sino también para replicar a estudiantes para que ellos aprendan a hacer sus presentaciones también. Me hacía acordar en la universidad, o sea, cuando insistían los profesores hace años, ¿no? Pero bueno, insistían en los aspectos formales, ¿no? Que te decían, bueno, el trabajo presentado en letra tal, y bueno, uno tenía que respetar el tamaño de la letra, la tipografía, los márgenes, todas esas cuestiones que hacen luego a la claridad también de lo que uno presenta. Y bueno, ahora en versión digital, ¿no? Pero es similar. Bueno, tal cual. Sí, es sumamente interesante cuando lo queremos trabajar con nuestros estudiantes, como traía Ivana, esta posibilidad de generar espacios para debatir con los estudiantes, para que no sea esto de, bueno, la presentación se hace de esta manera, tiene estas características, lo tienen que hacer así, sino generar el espacio para que ellos mismos puedan ir desarrollando los criterios. Y que no sea porque a esta docente quiere que la presentación sea así, sino poder ir viendo, bueno, qué cuestiones están detrás de eso. Y ahí retomo un comentario también que van dejando en el chat. María Laura dice que es un poco imposible seguir la vorágine de los ambientes en los que se mueven nuestros estudiantes en el mundo digital, porque la actualización y la vorágine es tanta, que es verdad que es muy difícil. Por eso nosotros lo que intentamos siempre es ahondar en determinados criterios más allá de la herramienta que utilicemos, porque las herramientas cambian y van a cambiar todos los días, y mañana Canva va a tener algo nuevo y Genial y otra cosa, y lo que necesitamos empezar a formar son criterios por los que elegimos lo que elegimos, más allá de lo mucho que la herramienta se mueva y lo mucho que la herramienta cambie y lo mucho que nuestros estudiantes naveguen en el mundo digital. Digo, generar ciertos criterios que nos permitan convocar a nuestros estudiantes también a la escuela. Creo que sí, es apasionante, genera un poco a veces de esta cosa, bueno, nunca voy a estar al día con todo esto, siempre me va a faltar, pero creo que en eso es fundamental lo que dijo Sofía, ¿no? Y lo que dijo Julieta también, aprender criterios, ¿no? Justamente, bueno, como los grandes aprendizajes de la vida, ¿no? Que es aprender herramientas y criterios para ir incorporando nuevos conocimientos y para seguir aprendiendo durante toda la vida, que es así, esa es la clave, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta o duda. Bueno, les agradecemos muchísimo a Sofía No. y a Julieta esta presentación, también a todos los participantes por haberse inscrito, por haber participado, por sus dudas, por sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, y los esperamos el lunes a las 18 otra vez.